Bueno, seguimos con la segunda parte, donde ya vamos a ver ya los elementos eh, que integran un sistema de solar fotovoltaico. Y lo primero es el panel. Acá podemos ver las distintas capas de las cuales están compuestos los paneles, partiendo desde un marco de aluminio, un cristal que me permite que va a ser la radiación solar, un encapsulado como protección. Después vienen las celdas solares, que son las que hacen todo el trabajo de la generación de la energía. Otra vez otro encapsulado, la cubierta posterior y lo que es ya la caja de las conexiones. Las celdas se encuentran distribuidas a partir de agrupaciones que varían dependiendo del tipo de tecnología, y la tensión a la que trabajan los paneles depende, por supuesto, de lo que haya establecido el fabricante, pero también de la disposición en la que yo los voy a estar colocando, si es en serio, si es paralelo, y entonces así yo voy a tener o una mayor tensión de corriente o menor, o voy a tener más voltaje o menos voltaje, y puedo estar operando con 12, 24, 36 o 48 volts. Los tipos de paneles más utilizados son el monocristalino, el policristalino y el amorfo. La diferencia entre uno y el otro radica en cuanto a la disposición en la que se encuentra el silicio organizado dentro de la pieza y de los rendimientos que ofrecen cada uno de ellos. En el caso del monocristalino, a nivel de laboratorio, estos alcanzan un rendimiento del 24%, mientras que ya en operación real son de un 17 a un 20%. Y esto es lo que nos dice la potencia que podemos extraer en cuanto a la cantidad de superficie que tiene el panel. Eso es lo que nos dice el factor de rendimiento de un panel fotovoltaico. En el caso de los policristalinos, sus rendimientos son un poco más bajos, en laboratorio de 19, pero ya en la vida real de un 13 a un 15%, y a pesar de que tienen un rendimiento menor que los anteriores, tienen un precio que es menor. Y esto viene debido al comportamiento que presentan a altas temperaturas. Y ya los paneles del tipo amorfo, ya la distribución del silicio dentro de este no corresponde a una estructura organizada, y su rendimiento en laboratorio, que es de un 13, en la práctica oscila entonces entre un 7 y un 9%, de ahí que sean los de menos uso o búsqueda en la actualidad, pero cuestan menos que los otros dos tipos, y entonces si son para instalaciones pequeñas, puede ser una opción a considerar. En la vida actual podemos ver la integración de los paneles fotovoltaicos a las estructuras de los edificios, sobre todo en los techos, ya que me permiten, además de estar generando energía propia para el autoconsumo, me permiten pasar los rayos del sol, entonces llega a ser hasta atractivo arquitectónicamente. Otros tipos de celdas son las celdas flexibles,
que tienen, por supuesto, que por el tamaño, una potencia bien, bien baja, pero que son moldeables a las superficies por su flexibilidad, las celdas orgánicas y las celdas esféricas, estas que ya por esa forma de esfera son capaces de absorber la radiación solar en cualquier ángulo, entonces aprovecho la radiación reflejada como la difusa. ¿Cómo calculo la eficiencia del panel fotovoltaico? A partir de la siguiente ecuación, donde yo tengo la potencia convertida en energía dividiendo la irradiancia multiplicada por el área de la superficie de la célula solar. La irradiancia siempre va a ser de 1000 watts por metro cuadrado, que es la cantidad de irradiación solar que llega por superficie a la Tierra. Esto considerado para una temperatura de 25 grados. Y el otro método que yo puedo determinar la eficacia de una célula solar es a partir del factor de llenado o fill factor, que me va a definir la relación entre el punto máximo de potencia dividido entre el voltaje en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta sería otra forma de ver cuán eficaz es la célula solar. Y acá tenemos un gráfico donde aparece una cronología de las eficiencias que han sido alcanzadas por las células fotovoltaicas desde el 1975 en adelante hasta el 2020. Aparecen células fotovoltaicas de diferentes marcas, pero siempre vemos que incluso la que ha llegado más alto en su eficiencia ha sido hasta unos 48% de eficiencia. No se llega por encima de eso por toda una serie de condiciones ya propias de la radiación que me está llegando, que está acotada a los 1000 watts por metros cuadrados, y ya por los efectos de la temperatura y otra serie de aspectos que empiezan a hacer influencia sobre lo que es la eficiencia. Otro de los elementos que componen la instalación de las plantas solares son las baterías, que es donde yo voy a ir almacenando la energía para aquellos momentos donde yo no tengo un consumo de la energía que me está produciendo el panel. Entonces yo la almaceno en las baterías y voy a ver que tengo baterías que son desde las de plomo ácido hasta ya las más modernas, que son las selladas libres de mantenimiento, las AGM, que no necesitan mantenimiento y me catalizan hasta un 95% del hidrógeno y el oxígeno gasificado otra vez en agua, lo que me garantiza tener una vida más larga. Por supuesto que mientras más sofisticada o con mejores características yo tenga una batería, mayor va a ser el precio de esta. Estas baterías, al igual que los paneles, yo los puedo conectar o en paralelo o en serie. Depende de lo que yo esté
deseando en mi instalación. Si yo deseo tener una corriente alta, entonces yo voy a conectarlo de una forma o yo lo voy a conectar de otra. Por ejemplo, en la de las conexiones en paralelo, yo tengo 3 baterías de 12 volt y de 249 amperes cada batería. Como están en paralelo, mantienen el voltaje a la salida, pero la corriente se suma. Entonces, si yo quisiera tener mayor corriente, yo hago una conexión en paralelo. Y si yo quiero tener menor corriente, entonces hago una conexión en serie. Como aparece en el lado derecho, donde las baterías son de 2 volt y la corriente es de 900 amperes, se mantiene la corriente, entonces yo lo que hago es que estoy sumando el voltaje hasta llegar a 12 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías de 2 volt. Entonces tengo 12 volt a la salida. También tengo que considerar acá que mientras más corriente, menos va a ser las pérdidas por cableado. Entonces, esos son aspectos que se tienen en cuenta a la hora de realizar un tipo de conexión u otra. Y un aspecto muy importante que sucede en los paneles fotovoltaicos, los paneles solares, es el denominado punto caliente, que son áreas de concentración de alta temperatura que vienen ocasionadas producto de suciedad que va apareciendo en los colectores, ya que son están dispuestos en los techos y en lugares por donde lógicamente va a estar pasando un viento con polvo, con arena, en el caso del desierto, etc. ¿Y qué es lo que me hace esta suciedad? Esta suciedad me va a caer en un punto donde me va a hacer un efecto sombra y la energía, en vez de continuar su camino por las líneas que presentan las células, entonces esa energía se va a empezar a consumir exactamente en ese punto. Y esto produce un aumento de temperatura que puede llegar a una quema parcial o una quema total de lo que es ya el panel fotovoltaico. Por tal motivo, ya en operación debemos evitar lo que son las sombras en los paneles solares, que puede ser debido a un elemento que esté próximo a la instalación o la sombra que se crea entre los mismos elementos de la instalación, y para eso entonces yo debo mantener una distancia específica entre fila y fila de paneles, las condiciones ya del tejado como tal y la suciedad que puede ser por arena o por polvo, para lo cual yo debo realizar operaciones de mantenimiento y limpieza o observar que estos vengan con los debidos, en los esquineros tienen como unas salidas de polvo que hace que este no se concentre en esas partes. Y en esta imagen, a la derecha vemos los paneles, donde se puede ver en donde están marcadas las flechas un poco así como que está la suciedad concentrada, y después de una de aplicarle una foto por una cámara termográfica, una grabación, yo puedo ver cómo se encuentran en esas zonas marcadas puntos donde hay una diferencia de temperatura considerable. Y así es como yo puedo determinar
lo que son los puntos calientes. Y estos son ejemplos de soluciones para el mantenimiento regular de los paneles, donde yo tengo en las esquinas esa salida que me permite, después que yo los paso agua, un agua que se encuentra tratada, porque no puedo tampoco utilizar agua de la llave de la pila, que esta agua salga y me lleve todo el resto de impurezas indeseadas de ellos. Para minimizar el problema del punto caliente, además de lo que es la limpieza, existen lo que son el uso de los diodos de paso, donde yo voy a tener dos tipos de diodos, los diodos de bypass y los diodos de bloqueo. Estos se encuentran ya dentro de lo que son los paneles como tal. ¿Y qué es lo que me hacen ellos? En el caso de los diodos de bypass, me impiden que cada módulo individualmente absorba corriente de otro de los módulos del grupo. Y los diodos de bloqueo me evitan que un grupo de paneles que se encuentran conectados en serie absorban entonces corriente que viene de otro grupo que está conectado a este. Vamos a ver cómo es que funcionan a través de un pequeño video. Y así es como funcionan los diodos que me evitan o me minimizan este problema del punto caliente. Otro aspecto que me puede afectar el rendimiento enormemente de un panel es el aumento de la temperatura, que es inversamente proporcional al comportamiento del rendimiento del panel. Si vemos en el gráfico, tenemos tres curvas, donde en una está la corriente, el voltaje y el rendimiento. Y por debajo tenemos en grados la temperatura en grados Celsius, que comienza por debajo de los -20 y llega hasta los 80. Si observamos en la corriente, ella parte de un número que es un poco menor y va aumentando según aumenta la temperatura. El voltaje, por el contrario, aumenta, comienza con números mayores y va disminuyendo. Y el rendimiento funciona mucho mejor para temperaturas bajas que para temperaturas altas. Llega un punto después de los 40 grados que el rendimiento se va en picada, mientras que yo tengo una corriente que está aumentando. Pero no me sirve el yo tener alta corriente cuando no estoy teniendo un buen rendimiento del panel. Otro ejemplo donde podemos ver la influencia de la temperatura es a través de estas dos gráficas, donde tengo un mismo módulo en análisis que está primero trabajando a 25 grados y en la segunda está trabajando a 50.
¿qué puedo ver yo acá? Que lo que es la corriente, en el primero, que está a 25 grados, con 1000 watts de radiación por metro cuadrado, tiene una corriente de aproximada de 8. Y en el segundo también, hasta que llega a unos 16, en los dos casos, 16 volt, y ahí comienza a disminuir el primero. Esta corriente me disminuye hasta pasado ya los 20 volt, y en el segundo también. Pero si me voy a la curva violeta, voy a ver que hay una diferencia en cuanto a la potencia, donde el primero me está llegando a un poquito por encima de los 120 watts, mientras que el segundo, a 50 grados, solamente me está llegando un poquito por encima de los 100 watts. Entonces, para 25 grados, ese panel consigue darme 120 watts, mientras que trabajando a 50 grados de temperatura, me está dando solamente 100 watts. Tengo unos 20 watts de diferencia que me están marcando un rango importante ahí del uso que estoy perdiendo en capacidad por variación de temperatura. ¿Cómo puedo mejorar yo el problema de las altas temperaturas? A través de enfriamiento por aire o de enfriamiento a base de agua. Puede ser un enfriamiento por aire del tipo natural o un enfriamiento ya a base de un aire que es forzado. Y esto me va a estar mejorando la eficiencia considerablemente hasta del 4%, y una mejora ya en la generación anual de lo que es el sistema, de entre un 4,7 a un 5,7. Otro dispositivo súper importante en los sistemas son los controladores de carga, que tenemos dos tipos. El primer tipo es el PWM, Pulse Width Modulation, que es modulación por anchura de pulsos, que lo que hacen estos reguladores de carga es distribuirme la generación de energía. Él es el que está en el intermedio entre el panel fotovoltaico y la batería, y dígase también lo que es el consumo ya en la casa. Entonces, este controlador me va a estar comandando para dónde va la generación. Si yo tengo en la instalación realizada en una casa, y yo estoy consumiendo energía dentro de la casa, entonces el controlador va a estar recibiendo datos de cuánta energía se está consumiendo, y esa energía él la va a pasar directo a la casa. Si de esa energía que hay en demanda en ese momento me está sobrando de todo lo que me está dando el panel, entonces él toma lo que le hace falta para la casa y el resto lo manda para la batería. En momentos en donde no hay consumo en la casa, entonces él lo que hace es mandar todo lo que está generando el panel fotovoltaico hacia la batería. Y en casos donde no hay consumo y donde la batería ya está a plena carga, entonces él funciona como un consumidor de toda esa energía que se está generando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el otro? Que es el MPPT. Este, que es el PWM,
hace con que los paneles funcionen en la misma tensión que las baterías. O sea, va a tener la misma tensión a la entrada y una misma tensión a la salida. Por tanto, la energía que hay en la entrada y en la salida del controlador es la misma en voltaje y en amperaje. Y los paneles no me van a trabajar en su máximo punto de potencia. Y esta potencia va a estar impuesta por la batería que yo le voy a estar colocando, lo que me da una pérdida del 25 al 30%. Ya por otro lado, el MPPT, Maximum Power Point Tracking, seguidor del punto máximo de potencia, tiene un diodo que me permite seguir el punto máximo de potencia que me está pidiendo el sistema. Y puede trabajar a corriente continua o a corriente alterna. Él puede hacer la conversión, por lo cual me permite tener una tensión de funcionamiento en el campo fotovoltaico y otra distinta en lo que es ya la red de consumo. Puedo trabajar con tensiones de corrientes diferentes a la entrada y la salida, y esto me aprovecha un 30% de la producción, contrario a los controladores PWM. ¿Cómo elegir uno o el otro? Depende de las características de mi sistema. Si yo no voy a tener muchos elementos y voy a trabajar con una tensión fija, entonces utilizo el PWM. Pero si voy a necesitar de una variación de voltaje porque tengo muchos más elementos que me están consumiendo, entonces utilizo el MPPT. También depende de la cantidad de paneles que yo tengo y de la cantidad de consumo que me van a satisfacer estos. Como vemos en la gráfica, si representamos en una curva la potencia, en un lado tenemos el sombreado, lo que me estaría abarcando de esa curva el PWM, y en el otro lado tenemos un color azul o grisáceo, lo que me estaría pasando el MPPT, que es mucho más debajo del área de esa curva. Y el otro elemento que voy a utilizar o no, dependiendo del tipo de instalación que yo tenga, es el inversor, que es aquel que me va a convertir la corriente de continua a alterna, y que a su vez me va a hacer un pase de la energía hacia la red, dependiendo de si yo tengo una conexión a la red o no. Si es una conexión que es solamente para mi consumo. Parámetros que debo considerar: cómo se comporta la eficiencia del inversor operando a diferentes rangos de potencia nominal, la capacidad de sobrecarga que este tiene, o sea, si tengo de repente una capacidad que está superior a las potencias establecidas, cuánto es capaz de soportar este, y su funcionamiento en espera en bajo consumo, donde cuando él detecta que no hay ningún elemento que me está consumiendo energía, él reduce su autoconsumo al mínimo. Los otros son ya los elementos ya de soporte, que no dejan de tener importancia porque
Acá ya entran los sistemas de autoseguimiento para lo que son ya los grandes parques solares, que para garantizar que los paneles absorban toda la radiación solar durante el día, les ponen un autoseguimiento. Y eso lo pueden ver en este link de este video, que no se los voy a poner porque es un poco extenso, pero resolverlo porque trae el montaje de todo lo que es los paneles solares con el autoseguimiento de la SunPower. Y otro video acá que tienen cómo se realiza la limpieza en los parques solares grandes, donde ya se utilizan maquinarias que son robots y que además de utilizar poca mano de obra, porque se puede realizar la operación con 2 o 3 personas, tiene un muy bajo consumo de agua y de desperdicio. Y entonces quedarían ya lo que son los conductores y el cuadro de conexión, que acá lo que yo tengo que garantizar es cables que tengan una dimensión correcta para aguantar y soportar las tensiones a las cuales se va a estar trabajando y que no me vayan a provocar cortocircuitos en un futuro por un mal dimensionamiento. Como debemos evitar el efecto sombra, si estamos hablando de parques solares, entonces yo tengo que considerar la distancia que tengo entre una fila y otra de los paneles solares. Y acá voy a tener 3 cosas en consideración: el ángulo de inclinación de los paneles, la altura de los soportes y la distancia. Entonces, si quiero calcular la distancia mínima a la que se deben encontrar estos, primero debemos conocer la altura solar mínima. Y para eso utilizamos la siguiente ecuación, que tiene en consideración la latitud y el ángulo de inclinación. La latitud yo la voy a conocer en el lugar donde estoy, en este caso serían menos 31 grados. Y la declinación solar mínima, en este caso, corresponde a 23,45. Si yo sustituyo eso en la ocasión, me va a dar 35,6. Entonces, la distancia mínima va a ser igual a la tangente de beta multiplicado por la altura. Si yo sé que la altura de lo que son los soportes, como aparece en el esquema, es 4,7 metros, cuando sustituyo, entonces eso me va a estar dando una distancia mínima de 3,37 metros, y con eso yo me evito el efecto sombra producto de una fila que está delante de la otra. Aspectos que tengo que tomar en cuenta cuando voy a estar eligiendo un panel fotovoltaico. De todos estos que me da el fabricante, esencialmente estos que están acá: la potencia nominal, que es la potencia máxima a la que él me va a trabajar, lo que me va a estar dando máximo, la tensión cortocircuito, la corriente de cortocircuito, tensión al punto de máxima potencia, corriente en el punto de máxima potencia y el coeficiente de rendimiento del módulo, que entonces me dice cuánto yo voy a estar aprovechando de la radiación que me llega por área. La tensión de sistema admisible y la corriente inversa máxima. Acá vemos uno por uno de ellos. La potencia nominal es la que me va a estar generando la placa fotovoltaica cuando tiene
su radiación solar máxima. La tensión en cortocircuito es el máximo valor de tensión que tengo en la célula y que se da cuando ésta no está con ninguna carga exigiéndole. La corriente de cortocircuito va a ser entonces el máximo valor de corriente que va a estar circulando por la celda fotovoltaica en condiciones de carga cero y voltaje cero. Y la tensión en el punto de máxima potencia es aquella que está en el punto de trabajo en el que la potencia entregada por el panel solar a la carga extrema es la máxima. No se confundan con lo que es tensión y corrientes máximas, porque no es lo mismo. La corriente en el punto de máxima potencia es aquella que se llega cuando la potencia es máxima y el coeficiente de rendimiento del módulo, como ya hemos venido hablando, va a ser la eficiencia de conversión que tiene este dependiendo de la radiación que está incidiendo sobre él y de lo que él es capaz de convertir en potencia eléctrica. Tenemos dos tipos de sistemas. Los sistemas no conectados a la red, off-grid, que tienen más o menos esta configuración. Yo tengo los paneles, tengo el controlador de carga, y de ahí del controlador de carga mando para el banco de baterías, y dependiendo de los elementos que yo tenga para uso, si son de corriente alterna o corriente continua, entonces yo puedo colocar un inversor. Si yo tengo elementos de corriente alterna, necesito un conversor porque la corriente que viene del panel es de corriente continua. Pero si tengo en mi instalación solamente equipos de corriente continua, puedo dispensar el inversor. Y el otro sistema es el sistema que se encuentra conectado a la red, donde entonces yo sí voy a necesitar de un inversor y además voy a necesitar de una unidad medidora bidireccional que me va a estar regulando lo mismo la corriente que yo estoy tomando de la red, así como la corriente que yo estoy inyectando a ella. Y que hoy en día, gracias a una ley que la vamos a ver más adelante, yo puedo ganar si yo hago inyecciones de energía a la red. Les había hablado al inicio del explorador solar, que pertenece una plataforma que está en el Ministerio de Energía, pero si ustedes ponen explorador solar en el Google, les va a aparecer directo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo el mapa, es lo que me va a salir en pantalla cuando yo entre a ese link, y entonces yo me voy acercando, le voy dando zoom, y me posiciono en la localidad donde yo deseo hacer una estimación de potencial. En este caso está un poquito por encima de lo que es Santiago. Y ahí él me va a ir diciendo cuál es la latitud, la longitud y cuál es la radiación en promedio a lo largo de todo el año. Donde yo, de todos estos valores, siempre voy a estar tomando el mes de menos radiación para yo poder garantizar entonces que mi instalación satisfaga las condiciones para tiempos en cuales la radiación no va a ser la máxima, como podría ser el caso de diciembre, enero.
Por ejemplo, acá tenemos, en ese mismo punto, ¿cómo llegamos a aquel gráfico que teníamos anteriormente? Primero nos vamos, sería el segundo ítem que aparece con un esquema de un panel solar y un sol. Y entonces acá él nos dice opción de modelo básico o modelo avanzado. El modelo avanzado ya es un poco más profesional, por decirlo así, porque aparecen toda la serie de ángulos estos que vimos en la primera parte de la clase. Pero un cálculo rápido lo puedo hacer con el modelo básico, donde yo le voy a decir al explorador cuánto es la capacidad que yo quiero. En este caso se puso 1 kilowatt. Y en base a ese número, entonces, él me va a decir, dependiendo de la localidad, la inclinación y el ángulo de azimut. Si yo quiero, le puedo dar a optimizar los ángulos y él automáticamente me va a cambiar estos dos valores que están acá. Y además, yo le puedo incluir las pérdidas que vienen por la capacidad del inversor. Ya tengo que poner los datos del inversor que estaría usando, la eficiencia del inversor y el factor de pérdidas ya del sistema solar fotovoltaico en general. Son datos que ya yo tengo que tener a la hora de entrar acá. Pero yo lo puedo dejar así como está y entonces él me va a dar este gráfico de generación donde tengo un reporte total diario, que serían 4,42 kilowatts, total anual y lo que sería ya el factor de planta. Yo había propuesto 1 kilowatt y tengo un total anual de 1.613 kilowatt hora y un total diario de 4,42, lo cual me está satisfaciendo aquella capacidad instalada que yo le puse al inicio. Así puedo hacer cambiando la capacidad instalada, en este caso de 3, hago los mismos pasos y él me va a reportar entonces cuánto yo tengo total diario, total anual y cuánto sería el factor de planta. ¿Qué tengo yo que tomar en cuenta a la hora de adquirir un módulo? Que estos presenten sus debidos certificados, y eso lo puedo ver a través de las etiquetas, o puedo venir acá a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, donde en la parte de equipamiento autorizado yo tengo toda la relación de inversores, módulos que están autorizados a ser utilizados acá en el territorio de Chile. Y después, por curiosidad, los invito a que pasen acá mismo en la página a ver la ley de generación distribuida que promueve la generación para casas o establecimientos que lleguen hasta determinada potencia instalada, donde me permiten hacer una inyección a la red a partir de la cual yo voy a estar generando ingresos. Vamos a una tercera parte de la clase.